La siguiente tabla muestra los puntajes de un grupo de estudiantes en una prueba de 10 puntos. Entonces tenemos una tabla de frecuencia con la primera columna que es el puntaje de la prueba. La segunda columna es la frecuencia del puntaje de la prueba. Miembro de la frecuencia nos dice cuántas veces se produjo la puntuación de la prueba. Pedimos determinar la puntuación media, así como la puntuación media. Primero encontremos la puntuación media. Para encontrar la media del conjunto de datos, sumamos los valores de los datos, y los dividimos por el número de valores. La media también se puede llamar el promedio. Primero, determinemos el número de valores de datos, en este caso, las puntuaciones de las pruebas. Al sumar la frecuencia, la suma de la columna de frecuencia es igual a 22. Entonces decimos en el número de valores de datos o puntajes de prueba, igual 22. Y por lo tanto, para encontrar la media a menudo etiqueta X barra. Queremos encontrar la suma de los 22 puntajes de las pruebas. Y luego dividir por 22. Podríamos escribir los 22 puntajes de las pruebas y luego encontrar la suma. O también podríamos escribir la suma como la suma de los productos. Lo que quiero decir con eso es porque 3 tiene una frecuencia de 3. Sabemos que hay 3 puntajes de prueba de 3. Como suma que sea 3, más 3, más 3. Como tenemos 3, también podemos escribir esta suma como 3 por 3. Observe que 4 también tiene una frecuencia de 3. Entonces tenemos la suma de 3, 4. Que también podríamos escribir como 3 por 4. O si lo queremos 4 veces 3. Entonces, si encontramos el producto de la frecuencia en el puntaje de la prueba, podemos evitar tener que escribir los 22 resultados de las pruebas. Así que sigamos adelante y hagámoslo de esta manera. Así que de nuevo porque 3 tiene una frecuencia de 3. De nuevo con la suma de estos puntajes de prueba como 3 por 3. Además 4 también tiene una frecuencia de 3. Entonces podríamos escribir esta suma como 3 por 4. Más 5 es una frecuencia de 4, por lo que podemos reescribir la suma de estos puntajes de prueba como 4 por 5. Más 6 es la frecuencia de 1, por lo que podríamos escribir 6 o más 1 por 6. Más 7 es la frecuencia de 2. Nuevamente escriba esa suma como 2 por 7. Más 8 es la frecuencia de 4. Entonces 4 por 8. Más 9 es la frecuencia de 2. Entonces tenemos 2, 9. Entonces 2 por 9. Además, finalmente tenemos 10 con la frecuencia de 3. Entonces esta suma sería 3 veces 10. Y ahora vamos a usar una calculadora para encontrar la media o el promedio. Entonces pondremos el numerador entre paréntesis abierto. 3 por 3 es 9. Además 3 veces 4 es 12. Más 4 por 5 es 20. Más 1 por 6 es 6. Más 2 por 7, 14. Además 4 por 8 es 32. Además, tenemos 2 veces 9, que es 18. Además, finalmente tenemos 3 veces 10, que es 30. Cerrar paréntesis. Y dividido por 22. Entonces, el primer decimal significa aproximadamente 6.4. Y ahora vamos a encontrar la puntuación media. Para la revisión, la mediana de un conjunto de datos es el valor en el medio cuando la fecha está en orden de menor a mayor. Entonces, para encontrar la mediana, comenzamos enumerando los datos en orden de menor a mayor. O de mayor a menor. En nuestro caso esto ya está hecho. Si los valores de los datos numéricos n son impares, no es nuestro caso. Hago de un ejemplo para esto, que la mediana es el valor de datos medio. Este valor se puede encontrar redondeando, y dividido por 2 hasta el siguiente número entero. Si el valor del número de datos es par, ¿cuál es nuestro caso en este ejemplo? No hay un valor medio que necesitemos para encontrar la media o el promedio de los dos valores medios, que debe estar en la posición de n dividido por 2, y n dividido por 2 más 1. Entonces necesitamos encontrar los dos valores en el medio. Al usar estas dos fórmulas aquí, entonces necesitamos encontrar la posición de n dividido por 2, y la posición de n dividido por 2 más 1. Y luego encontraremos la media de estos dos puntajes de prueba. Bueno, porque n es igual a 22. Aquí tendríamos 22 dividido por 2, lo que equivale a 11. Y luego aquí tenemos 22 dividido por 2 más 1, que debería ser igual a 12. Por lo tanto, necesitamos encontrar los puntajes de las pruebas en las posiciones undécima y duodécima. Y luego encuentre la media o el promedio de esos dos puntajes de prueba. Ahora no importa si comenzamos desde el puntaje de prueba bajo el puntaje de prueba alto para determinar la undécima y doceava posición. Vamos y comencernos con el bajo puntaje de la prueba.
Y luego usamos la frecuencia para determinar los puntajes de las pruebas en la undécima y duodécima posición. Entonces, sumar la frecuencia 3 más 3 es 6, más 4 que serían 10. Entonces, el próximo puntaje de prueba sería el undécimo puntaje de prueba. ¿Qué aviso sería 6? Entonces el undécimo puntaje de la prueba es 6. Y observe que el duodécimo puntaje de la prueba sería el próximo puntaje de 7. Entonces el puntaje de la prueba en la duodécima posición son las 7. Y, por lo tanto, la mediana será la media de estos dos puntajes de prueba. Entonces tenemos 6 más 7 divididos por 2. 13 dividido por 2 es igual a 6.5. Entonces, la mediana de los puntajes de nuestras pruebas es 6.5. Observe que el puntaje de la prueba de 6.5 caería a la mitad entre 6 y 7. O aquí. Y observe cómo este puntaje de prueba estaría en el medio, porque hay 11 resultados de exámenes. Mirando las frecuencias, por debajo de 6.5, y también hay 11 puntajes de prueba aquí por encima de 6.5. Entonces, los puntajes de las pruebas son 50% o menos de 6.5, y haga que la prueba obtenga un 50% o más de 6.5, lo que verifica que nuestra mediana es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.